Buenas noches, arrancamos un nuevo programa de La Quinta Esquina y lo hacemos hoy con una invitada que sabe y mucho de economía y precisamente va a tener un marcado cariz económico nuestro programa de esta noche. Presentamos ya a Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y para estar con nosotros esta noche en las entrevistas tenemos a Florencio Carrera, director de la 8 Valladolid y Radio Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches, presidenta, bienvenida. Muchas gracias a todos. Y también nos acompaña Felipe Ramos, subdirector del Mundo de Castilla y León. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Hay crisis, hay recesión o no hay ninguna de las dos cosas y simplemente hay algunos valores que están todavía ahí un poco...? Hay desaceleración. Todavía no hay recesión, no parece que los indicadores nos lleven a recesión, lo que sí que estamos es ante una desaceleración, que es la fase previa de una recesión si no se toman medidas para que eso no ocurra. ¿Qué medidas habría que tomar? Bueno, pues, Ángela de Miguel. Al final lo que vemos es un entorno internacional donde se va viendo una desaceleración, también europeo. Parece que el modelo también europeo, pues de tipos bajos y demás, pues parece que está agotado, que hay que adoptar otra serie de medidas y desde luego hay una cuestión evidente, que es lo que nosotros siempre decimos. En España pues tenemos que favorecer que las empresas puedan instalarse, ser atractivos para la inversión, tener una seguridad, saber con qué normas podemos contar y para que de esa manera muchas inversiones que ahora mismo están ahí pendientes o que las empresas las han guardado en un cajón puedan sacarlas y ponerlas en práctica, que es como se crea dinero y se crea trabajo y ese trabajo pues mueve la economía. Como presidenta de los empresarios de Valladolid, ¿le da tranquilidad, le genera inquietud, está preocupada por ese posible gobierno? Parece que está todo ya, casi todo hecho, la suerte está echada de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, Bildu y otra gente o gentuza. Bueno, pues nosotros al final siempre nos gusta hablar de las políticas que se van a aplicar en concreto, ¿no? Porque al final los ciudadanos son los que votan y tenemos el Parlamento que hemos elegido los ciudadanos españoles, con lo cual nosotros vamos a respetar siempre esas reglas del juego. Lo que sí que es verdad que hay que adoptar una serie de políticas que sean incentivadoras de la economía y esas desde luego no pasan pues, por mayor gasto público, por subidas de impuestos y desde luego pues si estas medidas, depende de las medidas que vaya a adoptar el nuevo gobierno, si finalmente se forma, pues nosotros iremos comentando cada una de las medidas, pero lo que creemos que debe de hacerse son medidas que fomenten la inversión, el crecimiento económico, sobre todo en un entorno de desaceleración y que las empresas puedan seguir contratando como en años anteriores. Pues las subidas de impuestos y el mayor gasto público generalmente pues no suele favorecer este tipo de cuestiones. ¿Pero está preocupada usted o no? Pues si al final hay subida de impuestos y hay aumento del gasto público, sí. Si no lo hay, pues depende, lógicamente, de las medidas concretas que se vayan a adoptar. Digamos que no le preocupa tanto el gobierno y quién lo forme, sino qué tipo de medidas adopte. Por supuesto, pero yo creo que al final lo que es importante es las políticas públicas que se vayan a ejecutar, no tanto las personas o los nombres de quien lo vayan a constituir, sino al final qué proyecto tienen para España. Y yo creo que es muy importante pues, tener un proyecto para España, pues que sea un proyecto en que queramos que España, que estábamos, además, venimos de unos años donde se ha hecho un gran trabajo, las empresas españolas han hecho un trabajo muy importante, yo creo que han salido fuera, estamos siendo muy competitivos, se ha crecido, que es por primera vez en la historia de España que se ha salido de una crisis a través de que las empresas han salido fuera, se habla mucho de que los jóvenes han hecho las maletas y han salido fuera, la pyme española, el empresario pequeñito español también ha cogido la maleta y ha salido fuera, estamos haciéndolo bien fuera y esos son ingresos y mejoras para la economía española y yo creo que hay que seguir con ese tipo de políticas. Mire, dos cuestiones, hablábamos de desaceleración en la primera intervención, una cuestión, ¿significa que no hemos aprendido nada de la anterior crisis? Porque parece que estamos cometiendo los mismos errores. Bueno, pues parece que no hemos... Yo espero que hayamos aprendido, porque yo creo que lo hemos pasado muy mal. Y aquí incluye a todos, incluye a políticos, incluye a empresarios, no incluye a los trabajadores porque son los que terminan pagando el pato casi siempre. Bueno, y los empresarios, la pérdida de poder adquisitivo de los empresarios en la crisis anterior ha sido de un 19%, mientras que la de los trabajadores por cuenta ajena de un 13%, o sea que si alguien lo ha pasado muy mal ha sido bueno, el sector empresarial, sobre todo las pymes y la cantidad de pymes y negocios que hemos visto cerrados en estos años. O sea que al final yo creo que la dureza de la crisis la hemos sufrido pues, prácticamente todos los españoles. Yo creo que la empresa española sí que ha hecho los deberes, sobre todo las empresas medianas y pequeñas ahora mismo están muchísimo mejor
preparadas. Es la primera en España, con el entorno económico que tenemos, para poder crear empleo se necesitaban crecimientos por encima del 2%. Es la primera vez en la historia de España que las empresas somos capaces de crear empleo con crecimientos de en torno al 2 o bueno, muy cerquita del 2. Con lo cual eso significa que las empresas españolas sí que han hecho ese trabajo para intentar ser más productivas y más competitivas. Y se ha hecho un trabajo, digamos, a pesar de que tampoco nos han ayudado mucho a ello, sino que al final, pues con una cosa que yo creo que nos define mucho a los españoles, que es ese coraje, esa capacidad de trabajo, de esfuerzo, y de que mucha gente, pues eso, ha hecho las maletas y ha hecho los deberes. Yo creo que la empresa española sí que ha hecho los deberes, lo que pasa es que tenemos un entorno pues bastante complicado que muchas veces no nos ayuda. Ha habido una época... Perdón, es que hablaba usted de subida de que no hubiera subida de impuestos. Yo le voy a hablar de esta guerra que mantienen las comunidades autónomas por a ver quién baja más los impuestos y este dumping fiscal que se está produciendo en todo el país, y que una de las cuestiones que han planteado y que perjudica claramente a Castilla y León y por supuesto también a Valladolid por su cercanía es la fuga empresarial a comunidades donde con impuestos más rebajados. Estoy pensando en Madrid, sí, con esa gran rebaja fiscal. ¿Usted cree que el camino es ese, una guerra fiscal entre comunidades para bajada de impuestos? Bueno, yo creo que ese dumping fiscal. Yo creo que la competencia es buena y creo que es muy importante que quien tiene responsabilidad en el gasto también la tenga en los ingresos. Ya, lo que pasa es que después sucede que pide más dinero al Estado en la financiación autonómica. Entonces, efectivamente, lo que hay que tener es unas reglas del juego que sean transparentes. Uno de los principales problemas de la fuga de empresas de Castilla y León no es tanto el tema fiscal, que no hay tanta competencia, salvo en impuestos de sucesiones y donaciones, que ahora parece que Castilla y León ya lo va, vamos, estamos en fase de tramitación para que se suprima, con lo cual no habrá tanta diferencia. El principal problema es la presión inspectora y eso depende del Estado central. Mientras que en las comunidades autónomas como Madrid estamos hablando de que hay un 14% de posibilidades de que uno tenga una inspección, en Castilla y León tenemos un 50%. Eso significa que cada 2 años todas las empresas tenemos que sufrir una presión, una inspección, mientras que en Madrid estamos hablando de un 14%. Y eso hablamos de un Estado central, que se supone que tendríamos que estar todos en igualdad, porque ahí no hay posibilidad de competir, porque viene todo, ¿no? Porque la competencia, sobre todo en Hacienda y en Seguridad Social y inspecciones laborales y fiscales, las tiene todas el Gobierno central, ¿no? La cuestión es que estamos hablando de que el ratio de inspectores por empresas pues es distinto. En una comunidad como la nuestra, empresas grandes, hay muy pocas, y si tú tienes un servicio dedicado a las grandes empresas y en algunas provincias de Castilla y León tienes una o tienes 2 empresas, pues todos los años les toca esa inspección, cosa que en Madrid no pasa, ¿no? Entonces, al final, hablamos de una inspección inspectora que es absolutamente injusta porque no nos están tratando igual a todos. Entonces, cuando tú no compites en igualdad de condiciones, tienes un problema. Y el problema está, además, que eso no es como en el tema del gasto de las comunidades autónomas, que yo puedo decidir tener impuestos más altos porque luego voy a ofrecer más servicios a mis ciudadanos, y entonces tú puedes decidir estar en una comunidad donde pagas más, pero a cambio me ofrecen un servicio. Es decir, hay una correlación entre el ingreso y el gasto, que yo creo que es bastante interesante para que también nosotros como ciudadanos podamos elegir al que mejor haga esa gestión. Sin embargo, en el tema de la presión inspectora esto no ocurre. Y el problema de la inspección inspectora es que cada vez que uno tiene una inspección tiene que dedicar a muchísimos trabajadores y muchas personas para atender todos esos requerimientos de la administración. Eso hace que el día a día de la empresa se vea ralentizado. Y si en una empresa en Madrid yo tengo que dedicar una persona a atender inspecciones fiscales porque tengo ese porcentaje y laborales, pues a lo mejor en Castilla y León tengo que dedicar a 2, con lo cual ya estoy encareciendo mucho el coste que yo tengo de atención. ¿Usted propone que la rebajen? Porque sea igual. O sea, no estamos hablando de que sea mayor o menor, sino que al final podemos competir en igualdad de condiciones, porque nosotros ahora mismo no competimos en igualdad de condiciones. Entonces, al final, que tengamos el mismo ratio que puedan tener las comunidades limítrofes, el que sea, pero el mismo, porque entonces estaremos compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Le han transmitido esta inquietud al Gobierno central, que haya mismas condiciones, misma igualdad para todas las empresas con independencia? Nosotros sí lo hemos transmitido, nos hemos reunido aquí desde CECALE, pues nos hemos reunido con la Administración Tributaria aquí, con todos nuestros representantes en el Parlamento español. Hace ya el primero que ya lo planteó en la legislatura anterior fue Francisco Igea, que lo planteó también en una consulta en el Congreso, y nosotros desde luego se lo estamos manifestando a todos, a los delegados del Gobierno y subdelegados del Gobierno cuando tenemos la oportunidad, que son lógicamente nuestros interlocutores en la comunidad autónoma, porque creemos que realmente es un problema y que además lo que nos estamos encontrando es que algunas consultoras desaconsejan
desaconsejan la inversión en Castilla y León precisamente por esa desigualdad. Desigualdad que no va, es decir, que al final es una desigualdad cuando estamos hablando de que las competencias son de la misma entidad, con lo cual ahí sí que no estamos hablando de que pueda haber libre competencia, sino una desigualdad donde al final no tiene un retorno por el otro lado. Usted está como presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, está también la Junta Directiva de la CECAR, la patronal regional, y está en la COE también. Yo le he oído ayer al presidente de la COE bastante duro con la idea que maneja el socio preferente del futuro gobierno, Podemos sobre todo, y también el PSOE, pero sobre todo Podemos, con la idea de subir el salario mínimo a 1.000, 1.100 euros, que suena muy bien, ojalá que lo subieran, incluso a 5.000 euros al mes, estaría mejor, pero a él le parece que eso, lejos de ayudar a que esto se revitalice, va a ser negativo para la economía. ¿Lo piensa también usted? ¿Coincide? Bueno, yo creo que una de las cosas que se estudian en cualquier manual de economía básico, y yo cuando estudié economía pues recuerdo perfectamente cómo era una de las cosas que aparecían en el libro, o sea que estamos hablando de un manual básico. Con el tema del salario mínimo es que hay una cuestión que está absolutamente comprobada en economía, entonces lo que tenemos es que si subimos el salario se contrata menos. Entonces la cuestión es que a veces vemos solamente la parte positiva de las medidas y no queremos ver la negativa. Cuando tomamos una decisión siempre todas las cosas tienen una parte positiva y tienen un impacto negativo, con lo cual a la hora de tomar una decisión hay que poner encima de la mesa el impacto positivo, que lógicamente yo creo que es positivo poder tener esos salarios más altos, y el impacto negativo, que es menor contratación. Hay una cuestión evidente, estamos en un IPC negativo, yo creo que para que la gente lo pueda entender fácilmente, es decir, los precios no suben, el empresario sigue vendiendo al mismo precio el producto. Si a mí me suben los gastos en un 20%, y el precio lo sigo vendiendo al mismo y los gastos me suben a un 20%, yo tengo que tomar algún tipo de medidas de ajuste de gasto. Con lo cual, si a mí el salario de los trabajadores me sube un 20% y tengo 5 y estoy vendiendo el producto al mismo tiempo, y estamos hablando de que las empresas ahora mismo, las del sector productivo, están trabajando con unos márgenes del 2-3%, es decir, márgenes muy ajustados, no puedo asumir esa subida del 20%. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tengo 5 trabajadores, pues tengo que echar a uno y que se queden 4. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está aumentando la economía sumergida. Y ese es un gran drama que tenemos en este país, que tenemos índices muy importantes de economía sumergida, con lo cual si yo tengo que vender el mismo producto al mismo precio, me suben los costes en un 20%, o lo hago con menos gente, o cierro, o al final acabamos trabajando pues de maneras un poco complejas y en economía sumergida, que el otro día además bueno, pues oíamos declaraciones de miembros del gobierno que parece que, ¿no?, del secretario de Estado, que parecía que no era tan importante que siguiéramos trabajando con la economía sumergida. Bueno, pues si al final trabajáramos con la economía sumergida que tenemos en España, tendríamos mucha más recaudación, tendríamos muchísimo más empleo, tendríamos muchísimo más dinamismo en economía, pero lógicamente, bueno, pues no sé por qué parece que se están trabajando en este tipo de cosas. Entonces, en una España donde tenemos una tasa de desempleo del 16%, pues hay que ver si nos interesa tomar medidas donde es más importante contratar y el impacto en la economía es muchísimo mayor y el impacto en la recaudación también es mayor que esas subidas del salario. Pero no es que los empresarios no queramos, sino que eso hay que hacerlo de manera progresiva para que poco a poco se pueda impactar en el precio, porque tenemos un problema, que estamos en una economía global, a veces se nos olvida. Y si los demás pueden hacer las cosas con menos, pues si nosotros lo tenemos que hacer más caro, pues al final el consumidor español, no digo el de fuera ya, pero también el español, pues va a elegir el producto que se fabrica fuera. Y otra cuestión que a mí me parece que es importante, que a veces en España no se sabe, que de cada 1.000 euros que cobra el trabajador a la empresa le cuesta 1.600, con lo cual hay que hablar realmente de lo que realmente la empresa está pagando por ese trabajador, que es una de las cuestiones que en España tenemos un sistema de tal manera que muchas veces no se sabe lo que realmente cuestan las cosas, ¿no? Muchas veces el problema de los nuevos empleos que se están generando es que son empleos en precario. De hecho, se habla de unos nuevos pobres, que es gente que trabaja, pero que aún así tiene que seguir acudiendo a Cáritas, a ONGs, porque no les da para todo. Trabajan, pero lo que se paga es poco. No sé si es posible encontrar entre los salario mínimo de 1.100 y unos sueldos en precario, en el medio siempre está la virtud. Me imagino que será complicado llegar a ese punto. Bueno, la cuestión es que a veces, efectivamente, cuando nosotros tomamos una decisión, siempre tenemos pros y contras. Uno de los principales problemas que tiene España es la baja cualificación que tenemos, la baja formación que tenemos, ¿no? Tenemos una de las tasas de abandono escolar más altas de la Unión Europea, el 25% de nuestros escolares no acaban la enseñanza obligatoria, y eso realmente es un problema, porque las personas que no tienen formación no pueden acceder a puestos de trabajo que generen un alto valor añadido. Y el problema que tenemos en España es que hay un montón de puestos que conllevarían salarios mucho más altos, pero no tenemos personas formadas para desempeñarlos.
Con lo cual al final nos encontramos con un perfil de trabajadores que no tienen formación y que lógicamente cuando no tienes formación el problema está que el valor que generas, lo que tú puedes hacer, el consumidor está dispuesto a pagar una determinada cantidad por ello. Entonces hay una cosa que es fundamental si queremos cambiar el modelo y es la formación. Cada vez vemos más como las empresas en recursos humanos nos está faltando gente que tenga formaciones en las áreas digitales, que es el futuro y que son las que se pueden pagar con salarios mucho más altos. En el sector industrial, entonces nos faltan personas con esa formación, a las cuales se les puede pagar salarios mucho más altos, con lo cual tenemos que ver el problema que tenemos con la formación y la educación para poder conseguir realmente que esos puestos, que son los que realmente la empresa puede pagar bien, porque realmente estás generando un valor añadido que el consumidor está dispuesto a pagar por ello, y para eso necesitamos formación y eso hay que trabajarlo bien porque no podemos tener esas tasas de abandono escolar o de formación que podamos tener en España. Llama la atención ese discurso, yo no sé si eso pasa también aquí en Castilla y León, que falta talento. Bueno, en España tenemos, en Castilla y León lo que tenemos, efectivamente, pero lo que pasa es que, claro, como estamos en un mercado global, si tú al final lo que estás encontrando es que aquí tenemos muy buena formación en Castilla y León y lo que está pasando es que como hay demanda en otros sitios que son más competitivos y tienen mejores condiciones también, pues están yendo. Bien. Entonces lo que tenemos que trabajar es ver cómo podemos generar un tejido económico productivo en Castilla y León suficientemente interesante como para que estas personas tan bien formadas no lo hay, ese tejido. Bueno, yo creo que si lo hubiera se quedarían, lógicamente. Volviendo al discurso anterior, me va a perdonar, pero su discurso es un poco malévolo de cara al trabajador. El salario mínimo interprofesional hace que no subía 20 años. Usted hablaba de menos presión fiscal para las empresas, puedo estar de acuerdo, menos inspección fiscal para las empresas. No he dicho menos, bueno, he dicho la misma. La misma. Igualdad con la igualdad de alrededor, pero nada usted, más, usted es ha una dicho cuestión de igualdad. Usted ha dicho que aquí la presión fiscal, inspectora fiscal es mucho mayor que en otras comunidades, pero en cambio lo que no dice es que el trabajador necesita una subida salarial después de años de crisis. El trabajador tiene que quedarse ahí y acostumbrarse a ese trabajo en precario y a una subida salarial mínima, y le digo, los últimos datos de negociación de convenios colectivos arrojan que hay más de casi 140.000 trabajadores que todavía no han renovado su convenio y que van a terminar el año sin renovarlo. Bueno, en Valladolid les tenemos bastante renovados, os están negociando. Hablo de datos de Castilla y León. Claro, pero por ejemplo en Valladolid esa tarea la estamos haciendo y estamos cerrando bastantes de los convenios colectivos. Y con relación a las subidas salariales, no hay que olvidar que esas subidas salariales las negociamos con las personas, es decir, con los representantes de los trabajadores que conocen exactamente cómo está el sector en concreto. Entonces, lo que nos encontramos es que hay sectores que ahora mismo económicamente se han recuperado y están bien, en los cuales se están pactando subidas salariales por encima de la IPC, pero hay otros sectores, puedo hablar del de comercio, porque es algo que todo el mundo lo ve, el pequeño comercio como está, que está pasando una crisis muy importante, y no es cuestión de que uno quiera, sino muchas veces es que se pueda, porque si al final las empresas no están teniendo beneficios, pues o los beneficios son muy ajustados, pues al final, lógicamente, las subidas salariales, que es una de las cosas que nosotros siempre proponemos, que vayan vinculadas a esa productividad o, lógicamente, a esos beneficios de la empresa. Por una cuestión evidente, porque al final, cuando las cosas van bien, es justo que se reparta entre todas las personas que hacemos que las cosas vayan bien, con lo cual es importante que eso se haga también con los trabajadores, ¿no? El vincularlo directamente a subidas de IPC o cuestiones, pues puede hacer que efectivamente vayamos a situaciones de crisis, ¿no? Entonces, al final, si las empresas estuvieran ganando mucho dinero y estuvieran francamente bien en todos los sectores, pues sería más homogéneo. ¿Qué más nos gustaría a nosotros? De verdad, que es lo que queremos. O sea, si más quisiéramos, cuando tú puedes pagar salarios muy altos, es que estás teniendo una empresa muchísimo mejor, más competitiva, porque al final las empresas las hacen las personas. Con lo que queremos realmente es tener a los mejores, y para tener a los mejores tienes que pagarlo, pero muchas veces, bueno, pues el consumidor, que es el que al final acaba pagando el producto, no está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Que entonces al final es una cuestión evidente. ¿Estamos dispuestos a pagar por algo producido en España muchísimo más que algo que nos traen de China, por ejemplo? Entonces eso hay que planteárselo. Por cierto, ¿cuál es la salud económica de Valladolid? Porque parece que, bueno, no sé si crisis permanente en la que vive Castilla y León, crisis demográfica seguro, porque estamos perdiendo 25 o 30.000 habitantes por año en los últimos 12 años. Parece que la provincia que mejor resiste es la nuestra, la actual nuestra, que es Valladolid. ¿Cuál es la salud económica
de las empresas de Valladolid? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, yo creo que en general en Castilla y León, en Valladolid en concreto, pues tenemos unos empresarios que yo creo que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y que yo creo que la salud es buena, pero yo creo que podría ser muchísimo mejor. Y creo que una de las cosas que nos falta en general a todos los que somos de Valladolid es contar todas las cosas buenas que se hacen aquí. Cuando tú no cuentas lo bueno que hay en un sitio, hace que la gente de fuera no se imagine todo el potencial y las cosas buenas que hay en Valladolid, con lo cual no se lo toman o no lo valoras como un lugar donde tú puedas invertir, donde a ti te apetezca ir a trabajar y donde tú tengas opciones. Yo creo que hay un problema de desconocimiento. Yo creo que hasta nuestros estudiantes, que es una de las cosas que desde la CV estamos intentando trabajar con la Universidad de Valladolid, ni siquiera conocen muchas de las empresas estupendas y extraordinarias que tenemos en Valladolid que están haciendo muy buen trabajo. Si tú no las conoces, ni tan siquiera te planteas la posibilidad de buscar o intentar trabajar en estos lugares. Con lo cual yo creo que una de las cosas que haría que Valladolid consiguiera estar mucho mejor es que estamos haciendo muy bien las cosas y que tendríamos todos que contar pues lo maravilloso que es nuestra provincia y las cosas estupendas que estamos haciendo. ¿Le gusta el discurso del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que es muy rotundo y bueno, defendiendo precisamente las condiciones geográficas, económicas, de comunicación que tiene Valladolid y que a veces lo lleva a provocar enfrentamientos y algunos incendios con otros compañeros de otras provincias, incluso de su propio partido? ¿Le gusta ese discurso? ¿Es un discurso bueno para Valladolid? Yo creo que poner en valor lo bueno que tiene Valladolid es algo que en Valladolid hace mucho que tenemos que hacer todos y que es una obligación. Y yo creo que nadie debería de ofenderse porque uno hable bien de lo suyo, porque los demás están hablando bien de lo suyo. El alcalde lo que dijo es que se centralizara, se apostara por Valladolid, todo Valladolid, y se centralizaran las inversiones en Valladolid, porque así también crecía Castilla y León. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, hay una cuestión evidente. También le pregunto como vicepresidenta de CECALE. Bien, hay una cuestión evidente que yo desde el momento con un criterio absolutamente empresarial, al final, si yo tengo varias unidades productivas, y no digo que en Castilla y León Valladolid sea la única, ahí tenemos a Burgos, que yo creo que es extraordinaria, Palencia, que se están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, al final, si yo tengo una unidad productiva que está funcionando muy bien y quiero salvar toda mi empresa, tengo que invertir en aquello que está funcionando bien. Y ese es un criterio, yo creo que desde el punto de la vista de la economía es muy claro. Invirtiendo en aquello que funciona muy bien, que tiene muchas más posibilidades de crecimiento, una pequeña ayuda que se le da, eso de ahí se va a sacar potencia a los demás. Hay que invertir en Valladolid. Hay que invertir en Valladolid, pero no solo en Valladolid, que decir que yo creo que tenemos ahí un eje muy interesante, que es Burgos, Palencia, Valladolid, muy interesante, que estamos viendo cómo tiene mucho interés fuera y que muchas veces no se conoce suficientemente y ya está. Y luego hay otras zonas dentro de Castilla y León que yo creo que son muy interesantes, que es toda la zona limítrofe de Madrid, que tampoco se ha trabajado suficientemente y que yo creo que tiene mucha potencial también, porque puede ser muy interesante cara a las empresas de fuera. Pero yo desde luego estoy convencida de que Valladolid tiene una gran mucha potencialidad por cómo está situado. Ahora tenemos los talleres de Renfe. Eso puede darte un potencial desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de estrategia logística, teniendo en cuenta todo el tema de ferrocarriles. Estamos muy bien situados en el eje atlántico y en el eje y al final yo creo que hay que apostar por Valladolid porque está muy bien situado antes de que esa inversión se vaya a otras zonas, porque al final se nos está yendo a la zona del Mediterráneo, no es que se vaya a ir a otras zonas de la comunidad. Y ese gran parque agroalimentario del que bueno a Pablo Lago, el director del Mundo, le gusta mucho y lo ha sacado en varias tertulias de la Quinta Esquina, ese gran parque agroalimentario, porque Valladolid fuera el centro agroalimentario, digamos, del norte y noroeste de España, sería un elemento, a su juicio, importante para potenciar la economía de esta provincia. Bueno, pues yo creo que realmente somos potentes en el sector agroalimentario y tenemos una situación envidiable y tenemos también esas comunicaciones para ser un centro de intercambio logístico muy importante por la situación que tenemos también con el tráfico de mercancías ferroviario, que cada vez va a tener más importancia en Europa. Y teniendo en cuenta además que desde Valladolid y desde esta zona se llega muy bien a las zonas europeas de mayor importancia, de mayor desarrollo económico, que es el norte de Francia, Países Bajos, Alemania, con lo cual estamos en esa ruta de entrada de barcos que puedan entrar desde Portugal y de los puertos todos del Atlántico y comunicar con esa zona
Entonces yo creo que estamos en un lugar estratégico muy interesante donde confluyen todos estos caminos. Cada vez va a tener más importancia el tráfico de mercancías por una cuestión de rapidez, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, de seguridad en los tiempos de llegada y se está haciendo una apuesta importante. Yo creo que Valladolid pues tiene o reúne todos los requisitos para que pueda ser un centro logístico en el sector agroalimentario verdaderamente de referencia nacional y desde luego internacional. Se sigue apostando por el desdoblamiento de la 62, un tercer carril. Somos nudo de comunicaciones, Portugal la 62, ese tramo del que habla usted, Valladolid, Palencia, Burgos, salida hacia Europa. ¿El tercer carril se considera que está siendo prioritario? Bueno, pues al final yo creo que tenemos muchas inversiones y que todas las inversiones lógicamente son fundamentales para el desarrollo de la economía y teniendo en cuenta lógicamente ese nudo de comunicaciones que yo creo que podemos conseguir ahora mismo por cómo estamos situados en Valladolid y que además en los mapas sale. Lo que pasa es que muchas veces sales en los mapas como lugar que estratégicamente tiene que ser, los técnicos te colocan ahí y como muchas veces no lo defendemos suficientemente la sociedad civil de Valladolid y en muchos casos de Castilla y León, pues al final eso se va a otro sitio que no es de Castilla y León, que a veces esos centros se nos están yendo a otras zonas de España. Como vicepresidenta de CECALE, hay dos cuestiones. Han pasado ya casi 6 meses desde que tenemos nuevo gobierno en la Junta de Castilla y León y hay dos cuestiones que están todavía bloqueadas y si no es así, corríjame. Bueno, una está bloqueada seguro, que es la del nombramiento del nuevo director del SERLA, con lo cual el SERLA está parado. Había una propuesta que hicieron ahí de un diputado de Ciudadanos que se quedó colgado, pero que lo han vetado los de Zamora, lo han vetado los sindicatos, y también el diálogo social. Me gustaría saber, desde CECALE, qué opinión tiene al respecto y en qué situación se encuentran estas dos cuestiones que considero son vitales para, sobre todo el diálogo social, para Castilla y León, bueno, tal y como han dicho ustedes y como ha dicho todo el mundo. Yo creo que una de las señas de identidad de esta comunidad es el diálogo social. Yo creo que a veces no se entiende suficientemente bien el impacto o la importancia que tiene cómo se ha trabajado el diálogo social en Castilla y León. A veces no somos conscientes y yo personalmente no me di cuenta pues una vez que estuvimos en la Organización Internacional del Trabajo que se sorprendieron pensando que era uno de los mejores modelos del mundo. Es decir, hay algo en que en muchas más cosas somos pioneros o muy buenos en Castilla y León, pero si hay algo que se nos reconoce a nivel internacional, ese modelo de diálogo social, que además ha conseguido una estabilidad y una paz social en la comunidad muy importante, que es un elemento fundamental que cuando nosotros tratamos de captar empresas y de inversiones a la comunidad, una de las cosas que ofrecemos y que más interés tiene para muchas empresas es esa paz social que hace que al final trabajemos juntos, empresarios y trabajadores, por el crecimiento de nuestra tierra y por el crecimiento de nuestras empresas y el compromiso con ese desarrollo, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y una señal de identidad y que debe de aprovecharse porque además lo que hacemos es enriquecer las políticas públicas y ayudar a enriquecer esas políticas públicas. Nosotros no tomamos decisiones ni marcamos las líneas, sino lo que hacemos es intentar mejorar las políticas públicas que está aplicando los diferentes gobiernos. Diálogo social que también hay a nivel de comunidad autónoma y que se está y que se ha hecho también a nivel local, de entidades locales. Y luego, por otro lado, el tema del SERLA, sí, pero el diálogo social está ahora mismo en marcha, se está haciendo algo, porque no parece que haya nada, de momento, en este nuevo gobierno. Le pregunto. Bueno, yo creo que el diálogo social seguimos ahí trabajando. Lo que pasa es que es verdad que hay una parte importante del trabajo que se hace pues, en mesas de trabajo y de negociación. Esperemos. Lógicamente hay mucho trabajo que se está desarrollando. Yo sí que creo que el nuevo gobierno apuesta por este diálogo social. ¿Y el SERLA? El SERLA, el SERLA está funcionando, es decir, que independientemente de la persona ahora mismo, bueno, pues yo creo que hay una persona que lo está gestionando muy bien, María Ángeles, y está funcionando. No está funcionando en Valladolid. En Valladolid yo sí que creo que es muy importante porque frente a unos datos de acuerdo de las organizaciones, de las oficinas territoriales de trabajo, ¿no? Al SERLA pues hemos pasado de un 40% de acuerdo a un 60%, ¿no? Esa subida de un 20% hace que haya mucha menor conflictividad laboral, que al final tanto las cosas se resuelvan muchísimo más rápido y un ahorro para todos los ciudadanos porque cada procedimiento judicial pues cuesta unos 3.000 euros, es decir, que llegar a un 20% más de acuerdos yo creo que es una gran ventaja. Y eso que ya se ha visto que está funcionando bien en Valladolid y que se ha aumentado de ese 40 a ese 60% el número de acuerdos a los cuales se llega de manera extrajudicial, que es buenísimo para todos, para trabajadores y empresarios, pues creemos que debe de
extenderse por toda la comunidad como caso de éxito que esperemos. Bueno, pues vamos a cerrar. Ángela, Miguel, se nos ha agotado el tiempo. Nos quedamos con esa idea de que tenemos que querernos un poquito más y saber vender lo que hacemos, que hay cosas que se hacen muy bien y que nos irá mejor a todos, a empresarios y a trabajadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los telespectadores. Gracias a Felipe, a Florencio. Me gustaría aprovechar para, dado las fechas en las que estamos, pues felicitar a los espectadores de la 8, de radio, a los lectores del Diario de León, del Diario de Valladolid. A los del Diario de León también. También los del Diario de León, felicitarlos y bueno, pues desear para todos un 2020 lo mejor posible, que impere el sentido común. Pues esperemos que sí, y yo creo que tenemos que poner en valor todo lo que tenemos y creernos que realmente somos buenos y contarlo. Bueno, pues con esa idea de ser todos más positivos y querernos un poquito más, despedimos este programa de hoy. Nos vemos dentro de una semana aquí en La Quinta Esquina.